En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el primer capítulo de este 2026 aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Les deseo, por cierto, a todos y todas un muy buen año 2026. Como siempre, vamos a estar analizando la actualidad y particularmente la actualidad política, tomando en cuenta que ayer, el 1 de enero, ya me adelanté. 1 de enero se realizó el tradicional cabildo de Congrio del Partido Comunista, donde su presidente Lautaro Carmona hizo varias definiciones, pero en lo esencial, asumiendo que la mayoría del país decidió optar por la candidatura y por la figura de José Antonio Kast, decía el presidente de este partido que seremos críticos con las políticas del futuro gobierno que afectan los derechos de las mayorías, pero dijo también que seremos una oposición constructiva, propositiva y dialogaremos cuantas veces sea necesario con ese gobierno. Y mientras tanto, el presidente electo José Antonio Kast emitió un tuit o un mensaje a través de su red social, la red social X, señalando que 2025 no fue un año más, fue el año en que millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando además con Axel Callis, director de Data Influye, por la última encuesta, y por cierto también vamos a hacer un análisis ahí de lo que deja este último año y lo que se proyecta para este 2026 en términos políticos. Y también vamos a estar en instantes conversando con el abogado constitucionalista, parte también de nuestro panel de expertos, Javier Couso, también a propósito de estos temas y sobre todo de una columna de opinión en el que él ha señalado que este giro drástico electoral que se ha producido en el país hay que analizarlo en toda su dimensión, partiendo por lo que pasó en el estallido, pero siguiendo con lo que ha sido la elección de una persona que, por cierto, estaba y está más a la derecha de lo que hasta ahora había tenido el país después del retorno a la democracia y cómo se va a perfilar su gobierno en este sentido. Los invitamos, como siempre, a que se unan a nosotros a través de nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast. Y ahora sí, paso a conversar con Javier Couso, abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto y muy feliz año. Feliz año para ti, Mirta. Un gusto estar acá. Gracias, Javier. Tú en esta columna que has titulado El drástico giro electoral chileno, abordas cómo cambió el escenario político desde el estallido social hasta la elección de José Antonio Kast y sobre el perfil del mandatario electo. Tú has dicho lo siguiente: Chile ha elegido un líder difícil de encasillar como un ultraderechista que buscará perpetuarse en el poder. Tú sostienes esto y te basas en varios planteamientos. ¿Qué es fundamentalmente lo que te hace pensar que va a ser más un ultraconservador y menos un ultraderechista que ha abrazado las ideas de la ultraderecha internacional? Bueno, la pregunta es muy relevante porque estamos hablando del jefe de Estado que asumirá el 11 de marzo que viene, Mirta. Es relevante porque vivimos de conceptos que a su vez nos ayudan a guiarnos en la vida política de los países. Y la ultraderecha en los últimos 10, 15 años tiene particularidades que también comparten con ciertos populistas de izquierda, como fue en su momento Chávez o Rafael Correa en Ecuador, que la literatura es bastante, digamos, conteste, hay bastante consenso en que lo define es la idea de que hay solo un grupo que está naturalmente llamado a conducir al país y que no existe una oposición legítima. Toda oposición es traición a la patria, es una casta inaceptable, etc. Y cuando uno analiza
ese tipo de ultraderechistas, el peligro para la democracia es evidente, porque si por definición la oposición es ilegítima, no es, involucra una traición a la patria, está desconectada con el alma de la nación, por supuesto que no se puede permitir que vuelvan al poder. Entonces, ese tipo de liderazgos tienden a copar todos los órganos autónomos, tienden a borrar o eliminar las restricciones para reelecciones indefinidas y buscan perpetuarse en el poder. Hasta ahora, Kast, si bien ha manifestado admiración por algunos de estos líderes ultraderechistas, no parece ser fácilmente encasillable como alguien que quiera destruir una institucionalidad que por lo demás es la institucionalidad que la dictadura militar a la cual, digamos, apoyó, instaló y que ha sido modificada solo a la medida que lo ha querido los partidos herederos de la dictadura. Entonces, no calza con, tiene pulsiones autoritarias, por supuesto, pero no calza con esta definición que me parece muy importante tenerla. A ver, nosotros hemos hablado en otra oportunidad de esas pulsiones autoritarias. Recordemos que en campaña, en un foro, él habla a ver, se interpreta como el que él estaría dispuesto a, no sé si gobernar por decreto, porque eso ya es palabras mayores, pero sí saltarse el Parlamento en cuestiones que pueden ser llevadas, ¿no es cierto?, a través de decretos. ¿Tú ves esa posibilidad una vez en el cargo? Es absolutamente imposible en un país como Chile. Me Ya. explico. Gobernar por decreto saltándose la Constitución, pensemos que implica saltarse la Constitución, es transgredirla, es violarla. Y en Chile todos los oyentes de este programa recordarán a Dorothy Pérez, que probablemente se puso en el centro de la noticia en el país en el año 2025, uno de los personajes del año 2025. Bueno, ella es la encargada de evaluar la legalidad y la constitucionalidad de los decretos del presidente de la República. La legitimidad que tiene la Contraloría General de la República en Chile no la tienen otras contralorías en América Latina. Quizá con la excepción de países como Uruguay, que tiene algo distinto a la Contraloría chilena. Pero eso nos da la garantía como país. Imagínate un decreto abiertamente ilegal o abiertamente inconstitucional del presidente Kast que fuera representado por ilegal o inconstitucional por la Contraloría General de la República. En ese caso, el presidente puede acudir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional zanje ese debate. Pero en Chile lo que no es pensable es lo que ha hecho Milei basándose en una tradición argentina que también utilizó el kirchnerismo, que era de necesidad de urgencia, que son abiertamente inconstitucionales, pero donde la Corte Suprema Argentina, que hace las veces de Tribunal Constitucional en ese país, no tuvo las, digamos, no sé si la legitimidad, el respaldo ciudadano o simplemente la voluntad de hacer respetar la Constitución argentina. Y esto ha pasado en muchos países de América Latina. Entonces, creo que la idea de que va a gobernar por decreto, saltándose aquello que la Constitución hoy día le permite, es absolutamente impensable en Chile. Y, por supuesto, esto no desmerece el hecho de que la Constitución contempla que el presidente puede echar mano a los decretos en muchos ámbitos que no son de ley. Y en ese sentido, no va a haber nada irregular si lo hace. Vaya. Ahora bien, hemos visto en estos días cómo la eventual incorporación del Partido Libertario al gobierno tensiona a Chile Vamos y también al Partido Republicano. Ellos han puesto lo que se ha llamado las líneas rojas, ¿no? ¿Hasta dónde la presión por el lado más hacia la ultraderecha puede cambiar de alguna manera digamos, la necesaria alineación con los principios democráticos tal como estamos conversando? A ver, mi impresión es que el Partido Libertario tiene muy poco margen para presionar en serio al gobierno de Kast. Va a ser siempre un partido con una relación ambigua con Kast, por la sencilla razón de que ellos tienen una actitud de competencia y de colaboración con el gobierno de Kast. Siempre competencia, por algo se retiraron del partido de Kast.
porque consideraron que era demasiado moderado. Entonces, ellos sí calzan en muchos sentidos con el concepto de ultraderecha. Pero veo muy difícil que una coalición que necesita a Chile Vamos vaya, por decirlo así, a arrodillarse ante demandas de un partido como el Nacional Libertario. Entonces, finalmente, va a haber acomodos, pero veo difícil, insisto, que desde el punto de vista de la confluencia, de mantener una coalición que haga viable, y esto es muy interesante, Dina, ¿Ya? se conecta con lo que estábamos hablando delante. La razón por la cual Kast tiene que tener a Chile Vamos, digamos, dentro de su coalición es porque no puede abusar de los decretos, como el caso de Milei. Necesita que las cuestiones realmente importantes sean aprobadas por ley, y el Parlamento desesperadamente necesita los votos de Chile Vamos. Entonces, esa es una garantía en ese sentido de que la presión que pueda poner el partido de Johannes Kaiser es limitada. Es limitada porque el peso político de Chile Vamos es mucho más importante que el del Partido Nacional Libertario, hoy por hoy. Entonces va a haber ahí un ejercicio de, yo diría, muchas cuestiones simbólicas. Es probable que hayan propuestas de ley que vayan en la dirección de revertir derechos sociales y derechos de las mujeres, por ejemplo. Usando en el aborto en tres causales, podría ocurrir que eso, digamos, fuera una intención del Partido Nacional Libertario avanzar en terminar con una de las tres causales, la de violación. Pero es probable que Chile Vamos le recuerde a Kast que él planteó que hay prioridades y que esa no es la prioridad. Entonces, va a haber algunos conatos de anuncios, pero no veo que la agenda, por decirlo así, valórica, como se le llama en Chile, una agenda valórica ultraconservadora tenga demasiada viabilidad porque los desafíos que se plantea el gobierno son tremendamente exigentes. O sea, ahora llegó la hora de gobernar. No es fácil implementar las promesas que ha hecho, que son promesas muy ambiciosas, probablemente imposibles de cumplir muchas de ellas. Tú dices también en tu columna, Javier, y sería bueno recordarlo, ¿no? Que la misma constitución pensada y diseñada por Jaime Guzmán es lo que le permite, o lo que lo que no le permitiría justamente transgredirla. A ver, entremos ahí. Exactamente, si uno mira, a ver, ¿cuál ha sido la trayectoria? Creo que voy a insistir en ese punto porque es muy importante como tener la mirada comparada. Líderes como Orbán, el mismo Bukele, eh, y en su momento Bolsonaro estaba planificándolo hasta que perdió la reelección. Esos líderes buscan cambiar la constitución para, por ejemplo, permitir la reelección permanente de un líder muy popular. Y ese tipo de cuestiones en Chile requieren unos quórums todavía altos y en el caso de que no se logren, la posibilidad de saltarse, digamos, la Constitución por vía de decreto presidencial en Chile está cerrada. Está cerrada por la Contraloría, que tiene una altísima legitimidad social en Chile y política. Y el Tribunal Constitucional, que ahora ha recuperado su legitimidad. Hace unos años atrás, por los conflictos internos que tuvo el Tribunal Constitucional, perdió mucha legitimidad, pero hoy día la ha recuperado bajo los liderazgos que siguieron a la presidencia de hace unos años atrás. En ese contexto se da la paradoja, planteada en el artículo, que es paradójico, que la propia Constitución, reformada por supuesto en estos últimos 35 años, ha logrado transformarse en probablemente el freno a cualquier tentación de entronizarse y perpetuarse en el poder por vías ilegítimas que pudiera tener la actual administración. Y en ese sentido también hay que recordar, y lo decía en la columna, el tipo de liderazgo ultraderechista que comentábamos, como Orbán, Bukele, no es el tipo de liderazgo que reconoce derrotas y felicita al triunfador, a la persona, al contendor, como ocurrió el año 2021 cuando Kast no se demoró más de un par de horas en llamar al presidente electo Boric en ese momento para felicitarlo y reconocer su triunfo. Entonces,
todo esto habla de cuestiones que son, yo diría, una combinación de instituciones y cultura política que tiene este país. Y eso es algo valorable. Es algo que significa zanjar la más importante de las disputas políticas. ¿Quién va a gobernar de manera pacífica y ordenada? Claramente. Javier, aquí hay un tema que por supuesto está vinculado y que dice relación con la situación de los derechos humanos y lo que nunca en campaña él quiso zanjar. ¿Va o no va a indultar a violadores a los derechos humanos y en particular Krasnov Marchenko? Él nunca se refirió específicamente a decir, no lo voy a hacer. Lo trasladaba siempre a un proyecto de ley que se discutía en el Parlamento, ¿verdad? O como diciendo, serán ellos los que determinen si es que las personas mayores, qué sé yo, o en situación extrema de salud. Pero, ¿crees tú que esa puede ser un elemento de su propia agenda que va a estar presente en su administración? Sería un grave error. Sería comprarse un conflicto completamente innecesario, atendida a las urgencias que este gobierno que asumirá el 11 de marzo se ha planteado. O sea, no es un secreto que hay muchos parlamentarios de Chile Vamos a los cuales les parece una muy mala idea indultar a violadores de derechos humanos de la época de la dictadura. Esto retrotrae, fíjate cómo el solo plantear esa idea vuelve a traer a la dictadura militar al centro del debate. Es algo que le aporta al gobierno acá. Creo que más bien le quita apoyo, le quita foco. Entonces, desde ese punto de vista, puedo equivocarme, por supuesto, pero yo no pronostico que ni vaya a indultar, que tiene perfecto derecho de acuerdo a la Constitución, recordemos, Sí, claro. o buscar que por vía de un proceso legal se den estos indultos. Si él indultara a uno de los más grotescos violadores de derechos humanos de la única dictadura verdaderamente criminal que ha tenido Chile, porque la dictadura de Ibáñez fue una dictadura bastante moderada, la del año 27, 1927 al 31. Francamente, es como encender una mecha para grupos, es como enrostrarle a grupos que con toda legitimidad sienten que es de lo más importante que ha pasado en Chile, que hemos sido uno de los países que más éxito ha logrado encarcelar a violadores de derechos humanos. Se sabe poco desde el punto de vista comparado que Chile ha logrado avanzar muchísimo. Son cientos de personas Mm. las que están, digamos, sirviendo condenas por pasadas violaciones de derechos humanos. Entonces, me parece que sería, comenzando su gobierno, algo completamente contradictorio con las señales además que ha venido dando estas semanas, que son, hay que reconocerlo, de modo nosotros cuando nos reunimos poco después de que, o antes de que fuera electo, casi nos preguntábamos qué tipo de liderazgo. Claro. ¿Recuerdan ese viaje del día siguiente a ver a Milei? Parecía indicar que la pulsión autoritaria iba a predominar, pero la semana siguiente hemos visto a alguien que en sus declaraciones, en sus guiños, en las posibles nominaciones que se están comentando respecto a su posible gabinete, indican a un presidente que se dio cuenta que tiene que gobernar. Si finalmente se dio cuenta de la formidable tarea que tiene por delante y cómo tiene que buscar las fuerzas que conduzcan a un éxito en las dos cosas fundamentales que se planteó: controlar la inmigración irregular y mejorar la economía y terminar con, por lo menos, bajar los índices de delincuencia. Entonces, en definitiva, son tan gigantescos esos desafíos que veo muy difícil que quiera dispararse en el pie de Kast con ideas de esta naturaleza. Bien, vamos a lo que tú también desarrollas en tu columna, Javier Couso, y que dice relación con las izquierdas, ¿no? Y con la derrota electoral. Tú hablas del fracaso de la izquierda, del triunfo de la derecha. Tú dices que hay un lastre también. Hablas del lastre del Partido Comunista que afectó la candidatura de Jara
que se vio debilitada por la adscripción de su partido al marxismo-leninismo, su ambivalencia, ¿no es cierto?, inicial respecto a regímenes como el de Cuba, etcétera. ¿Tú dirías que eso fue fundamentalmente más importante que ser la candidata de la continuidad? Un poco entendiendo las razones de la derrota. Creo que la pregunta es muy importante. Vamos a tener que esperar algunos estudios digamos, sociológicos para entender exactamente qué predominó, si la continuidad o la adscripción a un partido que es importante recordarlo. El gran eje que dividirá el mundo en los próximos 10, 15 años es el eje democracia-autoritarismo. Entonces, hay un problema bastante grave. Un partido se define partidario de una dictadura, por una dictadura muy especial que se llama del proletariado, pero es dictadura al fin, es partido único. Eh, eh, la gente puede no recordar que Cuba aprobó una nueva constitución en el año 2019, hace apenas 6 años atrás, 6, 7 años, que consagra al Partido Comunista como el único partido constitucionalmente posible de Cuba. Y cuando el año 2025 el Partido Comunista plantea esto, uno se pregunta cuál es el punto de llegada al cual le gustaría, valga la redundancia, llegar al partido. Si tuviera el mundo ideal, si el Partido Comunista tuviera, todo se diera para que tuviera el gobierno, para que tuviera mayoría en el Congreso chileno, ¿qué le gustaría hacer? En el siglo XXI, ¿qué significa ser marxista-leninista como principio orientador? ¿Cuáles serían los modelos comparados? Estoy hablando, es importante la pregunta por lo siguiente, porque si no se zanja eso, ¿verdad? El Partido Comunista es relevante, y lo ha demostrado, en la política chilena. Y es mucho más relevante en la izquierda chilena. Es por lo menos un tercio de la izquierda chilena. O sea, si no tiene claro, no zanja cuál es su relación, si insisto, en primer lugar, el gran eje de debate en los próximos 10, 15 años va a ser democracia, autoritarismo. Y este partido sigue teniendo como su declaración de principios a donde quiere llegar, ser un partido que quiere una dictadura de partido único, una dictadura del proletariado. La pregunta es, ¿qué efecto tiene eso en el resto de la izquierda y en la viabilidad en 4 años más de que eso no sea un lastre? ¿A qué me refiero con lastre? Que yo creo que el gran peligro que está viviendo el mundo es la devaluación de la legitimidad de la propia democracia. La gente quiere ver resultados, está dispuesta a sacrificar libertades por resultados. En El Salvador estuvieron dispuestos a sacrificar todas las libertades públicas, la libertad del periodismo, por terminar con la delincuencia. Y también sacrificaron la democracia. Entonces, en ese contexto es muy importante que haya claridad respecto de cuánto valoramos este sistema, donde la oposición es legítima, donde la alternancia en el poder es legítima. Y en ese contexto es el que me lleva a preguntar muy, yo diría incluso fraternalmente, le preguntaría a las personas que hoy día dirigen el Partido Comunista, ¿cuál es su punto de llegada? ¿Qué sentido tiene adscribir a una doctrina donde el partido único es la solución? ¿En qué se diferencia eso de Bukele, finalmente? Como es muy importante zanjar eso. Y eso, a ver, porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Yo creo que efectivamente no es baladí que esté en su declaración de principios, pero alguna vez entrevistaba, por ejemplo, al historiador Cristian Pérez, que decía que se ha especializado en izquierdas y decía, no, pero mira, eso es una simple declaración que no tiene ningún efecto, porque el Partido Comunista en Chile siempre ha adscrito a la democracia liberal. ¿Qué crees tú? Entonces la pregunta que uno haría es por qué mantiene algo que solo lo daña en su declaración de principio. Yo, obviamente, haciendo la misma lectura histórica, veo que en general el Partido Comunista ha sido de los partidos que han respetado las formas democráticas. Pero lo haría si tuviera la mayoría del Parlamento para cambiar las leyes y la Constitución. Y lamentablemente aquí debo recordar que en la Convención Constitucional el Partido Comunista fue el único partido de la izquierda, digamos, que tenía partidos, que no eran los independientes, que no era la lista del pueblo, en otras palabras, que estuvo por saltarse la Constitución, que planteaba que, ¿te acuerdas?, se debían aprobar por 2 tercios cada norma. El Partido Comunista no estaba por respetar la Constitución cuando tuvo el poder en ese momento, al interior de la Convención. Y solo porque, y la alianza la gente lo olvida, una alianza
colectivo socialista Frente Amplio y la derecha para el reglamento, quienes impusieron respetar los 2/3 que estaban en las reglas del juego del proceso constituyente. Entonces, creo que la pregunta es válida. Si yo creo que es algo obsoleto, irrelevante, absurdo, que no tiene sentido, ¿para qué pongo mi declaración de principios, misma? Que creo en el partido único que implica una dictadura del proletariado. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es, si es irrelevante, pero constatamos que es un lastre, ¿por qué no se deshacen de eso? Más allá de eso, la pregunta más de fondo es, ¿cuál es el punto de llegada al que querría llegar el Partido Comunista Chileno? De contar con todo el poder para hacerlo. Es legítimo que los partidos quieran tener poder para cambiar las cosas, de acuerdo a su ideario. Si tú pones en tu ideario que crees en el marxismo-leninismo, que incluye dictadura del proletariado, la pregunta natural es, ¿sigues creyendo eso o no? ¿Por qué lo pones el año 2025 en tu ideario? Entonces, no, esto, típicamente la respuesta de muchos amigos comunistas es, salió el anticomunismo en esta persona. Como si fuera una carta de triunfo. La pregunta es más bien, ¿para qué? ¿Por qué nos da el paso eurocomunista el Partido Comunista Chileno? Enrico Berlinguer, a raíz de la caída de Allende en sus cartas sobre Chile, el líder del Partido Comunista Italiano termina para siempre con el marxismo-leninismo ortodoxo y con la dictadura del proletariado. Y nació el eurocomunismo. ¿Está dispuesto el Partido Comunista Chileno a hacer el equivalente funcional de lo que hizo Enrico Berlinguer en Italia en los años 70 y salir para siempre de eso? ¿O no? Esa para mí es la pregunta central respecto a este partido. Y mientras no se zanje, yo creo que es un lastre para el conjunto de la izquierda chilena los próximos años. No para hacer oposición, más bien para construir una alternativa viable en la próxima ronda presidencial. No es menor. Ya pues se nos acaba el tiempo. Quiero darte las gracias, Javier Couso, abogado constitucionalista, director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, por haber estado una vez más con nosotros. Un gran gusto. Que tengas Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias. Bien, pues nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando también de actualidad política, nos vamos a meter de lleno también en la última encuesta de Data Influye con algunos aspectos que queremos destacar con el sociólogo y director de esta encuesta, además académico de la Universidad Central, Axel Callis. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.